Hola, muy buenas tardes, días, noches, donde nos estén viendo y a la hora que nos estén viendo, estamos contentos, estoy contento ahora de hacer un nuevo episodio, eh, eh, un poco no acostumbrado a lo que hemos estado haciendo, pero tengo un gran invitado y tengo el honor de contar con él en este episodio, porque pues ya había tiempo que lo quería invitar a grabar algo. Creo que es una persona que sabe mucho y ha estudiado mucho la Biblia y tiene mucha palabra que darnos y mucha conocimiento que compartir. Y él es mi hermano también en la sangre, mi hermano Álvaro, que a lo mejor algunos lo conocen, otros no sé si lo conozcan, pero se los presento. Muy bien, saludos, donde quiera que nos estén escuchando. Creo que la presentación estuvo muy comprometedora. Bastaba con que es mi hermano. Felicidades. Y aparte también él administra una página que allí trae un buen número de seguidores, los invitamos a que la sigan también, se llama Tu Palabra Mi Vida, donde publica diariamente versículos de la Biblia y algunos pensamientos. Álvaro. Con una breve meditación en la página Tu Palabra Mi Vida, pues pueden seguirla para que lean. La idea es compartir la palabra de Dios que se pueda quedar en tu mente, en tu corazón y pueda ser para ese día, ¿verdad? El alimento que tu espíritu necesita. Así es, y bueno, pues hoy quería grabar algo con él referente a estas fechas, lo que es la Pascua, lo que es estos días que estamos viendo de resurrección y de crucifixión y todo lo que tiene que ver con este tema y me parece interesante y quería invitarlo a él porque pues es un tema pues que conoce muy bien y aparte nos puede llevar más allá de lo que yo pudiera opinar sobre esto o lo que yo pudiera conocer. Y quisiera empezar, pues más que nada, que yo quisiera abundar un poco en que hoy por hoy siento que ser cristiano está de moda, ¿no? Eh, Siento que hoy cualquiera, o no cualquiera, ¿verdad? Pero muchas personas dicen yo soy cristiano o yo creo en Dios, creo, independientemente no me voy a meter al tema de que viven como Sí. quieran o X, ¿verdad? De que ya hemos hablado sobre eso, pero hoy por hoy mucha gente dice creo en Dios, sí creo que Jesús vino y resucitó, pero creo yo que también muchos desconocen el verdadero, a lo mejor, significado de, de cada cosa o el significado de lo que fue estas fechas, ¿no? Que eso es lo que quisiera, pues, llevar a conocimiento de quien tal vez a lo mejor no se ha puesto a pensar o no ha ido más allá en saber o leer acerca de esto. Bueno, primero vamos a empezar con el asunto de ser cristiano. Bueno, pues es un asunto del corazón, ¿verdad? La Biblia es clara en cuanto a eso. Es necesario solamente tener fe en el sacrificio en la cruz de Jesús, considerar y ver, reconocer que ese sacrificio nos da vida, vida eterna, y ha traído esa nueva oportunidad para el ser humano. En cuanto a las fechas que decíamos, que es el motivo de la reunión o el motivo del programa, pues bueno, recordar que la Pascua, instituida por Dios, todos sabemos que la idea siempre ha sido Dios, y al instituirla yo creo que deja claro el presidente el motivo por el cual nosotros recordamos, más que por tradición, más que por una costumbre, ¿verdad?, de cada año, sino por convicción, ¿verdad? De fe, de recordar ese acto que nos da la libertad y nos da el fundamento de nuestra fe. Y pues, Recordando un poco quisiera que nos narraras, digo, yo sé que esto se habla de los que van a la iglesia, ¿verdad?
a lo mejor ya se lo saben, es decir, pues ya me lo sé, ¿no? Ya sé que el jueves, que el miércoles, que el viernes pasó esto, pero haciendo una narrativa de esto, y creo que es importante, porque vuelvo a decirlo, hay personas que a lo mejor o no le han dado la importancia o no lo conocen. Entonces, eh, quisiera que nos hablas un poco de la narrativa, de cómo empieza este, pues estos días, ¿verdad? Para Jesús eh, en su vida, en sus últimos, podríamos, pues son sus últimos días. Escuchaba un video hace unos días de un pastor que usa muchas redes en México y él decía, le preguntaban en los comentarios, le decían, pues ¿cómo que Jesús murió el viernes y resucitó el domingo y que dan 3 días, no me dan los días? Pues, y él explicaba, bueno, no fue así, se hace así porque pues se acomodó de esa manera para poder llevar la celebración o poder recordarlo, pero él decía que más en investigaciones, Jesús fue crucificado un miércoles por la tarde y la resurrección, no recuerdo si dijo que era un sábado, es cuando resucita. Independientemente de eso, quisiera que nos hablaras, digo, para que no entraran en esos detalles lo digo nomás para que no vayan a decir la gente, no, pues es que no es cierto. Ok, esto es meramente, ¿por qué se estipuló así, Hugo? ¿Por qué crees que se ha estipulado así? Bueno, pero primero vamos a aclarar un punto aquí que actualmente con las redes sociales, mucha gente grabando en internet su opinión, otras investigaciones, Ujú. pues se han desarrollado doctrinas, teorías, opiniones, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros debemos reconocer como cristianos, si lo eres, o si tienes esa fe o crees alguna otra cosa, de entender que este es un plan de Dios, ¿verdad? Que es el cumplimiento de un plan de Dios, que las fechas a lo mejor no te van a coincidir, ni el nacimiento de Jesús, Ujú. ni de cuánto tiempo vivió, si resucitó el tercer día. Recordemos que el calendario judío es diferente al nuestro, los días también se miden de forma diferente, por eso muchas cosas no van a coincidir. Pero aquí lo importante es tomar nota de lo significativo, de que es necesario que tengamos fe en el sacrificio de Jesús, creer Así que es. es un plan divino, que Jesús vino a este mundo, nació, vivió entre nosotros con un plan, y ese plan fue ir a la cruz, Bueno, pagar nuestros pecados, redimirnos de nuestras culpas, que como dice la palabra, pues no hay justo, no hay ni a un uno, y esto quiere decir que nosotros todos necesitamos de esa redención, de ese perdón. Y reconocer esa condición nos da la posibilidad de por fe recibir la salvación. así es. Ahora el acto es muy significativo porque cambió al mundo, tanto en el ambiente espiritual como en el ambiente físico. Recordamos, por ejemplo, un dato de que los años en un tiempo y ahora actualmente, a últimas fechas, pues se ha querido cambiar eso, pero se empezaron a establecer fechas y medidas que son para nuestros años naturales, por ejemplo, con el antes y después de Cristo. O sea, marcó un precedente, sentó un cambio, trajo a la humanidad esta nueva referencia, estableció el orden, un nuevo pacto con las personas para salvación. Y aún en lo físico, ¿verdad? Se manejaba esto. Hoy en la actualidad, esto ha querido cambiarse. Ya no se le denomina así. Pero la verdad es que ese acto cambió, sentó un precedente y cambió en nuestro mundo la condición para el hombre. Y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Las palabras escritas en la Biblia, que a veces las llevamos, por ejemplo, a los cultos de esta semana que se reconoce como Semana Santa. Y no vamos a entrar en la política si es santa o no, que los días son normales, pero sí entender que para nosotros es el vínculo con Dios es la fe y celebrar, recordar su vida, su muerte, su resurrección, nos da sentido de fe. Entonces eso es lo importante. Así es. Esta semana tuvimos, por ejemplo, el día
viernes que se acostumbra tener el culto, por ejemplo, del servicio de las 7 palabras o reunión sobre la crucifixión o como se le haya llamado. Y ahí encontramos, ¿verdad?, frases muy conocidas para muchos, muy significativas con un significado profundo para la condición de Jesús en la cruz y del ser humano, el mensaje. Y esto es, pues, para nosotros importante porque cualquier persona que está en sus últimos días, que va a enfrentar la muerte, que es un proceso que para nosotros debería ser algo que nosotros tengamos siempre presente. Así como un día nacimos, pues un día moriremos. Y inevitablemente tendremos que enfrentar ese momento. Y cuando ese momento llega a la vida de las personas, yo creo que tratan de decir o de hablar o de tratar temas los más relevantes para su vida. Bueno, fue el caso de Jesús. En esa última semana, ¿verdad? Jesús instituyó algunas cosas, dio órdenes, dio instrucciones, dio mandamientos para lo que venía, para después de su muerte y su resurrección, que la iglesia tuviera un sentido, un propósito y tuviera una luz, ¿verdad? Hacia qué pasos seguían después de que él no estuviera. Y esa promesa es lo que mantiene la fe de nosotros. Empezamos, ¿verdad?, por tradición desde el lunes, cuando él entra y limpia el templo, haciendo una observación, ¿verdad?, de que su iglesia, el lugar donde se adora, donde se predica o donde se reúnen para hablar de su palabra, pues debe ser eso, un centro donde la gente encuentre a Dios, donde la gente pueda tener esa comunión con Dios. Ese es el propósito. Y evitar, ¿verdad?, convertirlo, como dijo él, darle otro sentido al lugar, sino que ese es el verdadero sentido, el lugar donde podemos encontrarnos con Dios. Yo sé que Dios está en todas partes y aún donde estés ahí en tu casa, donde tú te encuentres, puedes hablar con Él, claro que sí, pero Dios también dejó establecido la unidad del cuerpo de Cristo, la reunión, la comunión con los hermanos, y es una parte fundamental de la vida de cualquier cristiano. Seguimos después con el miércoles, donde Jesús muestra una comunión, ¿verdad? Hay un acto de adoración por parte de una mujer que está agradecida con él y derrama sobre él aceite para ungirlo. Y las personas que lo tienen de invitados ahí, pues se quedan pensando si él puede identificar a la persona que está haciendo eso, que le está adorando, que está llorando a sus pies, que le está buscando. Y Jesús claramente, ¿verdad?, le señala a quien lo invitó que sí sabe quién es, ¿verdad? Le da a conocer esa parábola y le hace una referencia. Y la conclusión de ese acto, ¿verdad? Jesús hablando dice, en respuesta a lo que la mujer estaba haciendo en ese momento, dice la palabra de Dios, el que mucho ama, mucho es agradecido. Y el que mucho se le perdona, mucho ama. Y esa era la situación de la mujer. Pero ahí, el mensaje ahí para nosotros, pues es bastante claro. Si tú has recibido de Dios el perdón, la misericordia, la vida, y tú lo reconoces, pues en esa misma medida Dios espera que de tu corazón surja la fe en agradecimiento a Él. Nosotros hacemos buenas obras no para ganarnos el cielo, no para ganarnos salvación. Nosotros hacemos buenas obras porque hemos sido salvos, porque hemos sido perdonados, porque Dios produce en nosotros esas buenas obras ahora como cristianos. Y En, después vemos el jueves. bueno, antes de que pases al jueves, Ujú. en ese punto, yo siempre he pensado y he dicho, bueno, yo pienso, cuando veo a personas, eh, no es por catalogarlos, pero, o sea, el tipo de ambiente, mucha gente a veces se queda así como con ellos, y hablo de los que son rehabilitados, que Dios los ha sacado de las drogas, de lo más bajo, de algunos, bueno, vemos ahora muy famosos ahora los famosísimos estos de los tazos dorados, ¿no? Que andan ahí, que es un centro de rehabilitación y que pues muchos dirán, no, pues no son cristianos esos o no, pero ves a algunos, digo, habrá de todo, ¿verdad? Me imagino, hay gente que a lo mejor
Dios no ha hecho o no ha terminado de hacer el proceso en ellos. Pero aquí también tenemos un centro de rehabilitación parecido que también me ha tocado estar en algunas veces en donde ellos están y es interesante ver cómo adoran, digo, en Monterrey también hay otro y he visto videos y todos tienen esa peculiaridad de que no tienen vergüenza. O sea, muchos en la iglesia están y, o sea, muy apenas quieren aplaudir, no quieren levantar las manos. Y, y, y estos hermanos, quienes han sido rescatados de allí o quienes Dios ha cambiado su vida, pareciese que no tienen pena, que no tienen, y que para ellos es como un agradecimiento total, a, pues a pues no sé, hacia Dios, ¿verdad? Y creo, ahorita que mencionaste esto, yo creo que tiene que ver mucho con este versículo, al que yo siempre he pensado eso, lo que mencionaste ahorita, que entre más es lo que Dios a lo mejor te ha perdonado, te ha cambiado, más es tu agradecimiento hacia Dios. Eh, Yo creo que la condición del corazón de la persona, eh, en esa característica que mencionas de la, por ejemplo, la fe eufórica, la manifestación del gozo, la alegría, cuando los oyes hablar acerca de Dios, cuando están cerca. Creo que va en ese sentido porque creo que esta palabra se cumple. Cuando tú has reconocido, y todos hemos llegado a un punto en nuestra vida que tenemos una opción, o dejarnos caer, ¿verdad? Perdernos, que no nos importe la consecuencia de nuestra vida, o voltear hacia arriba. Recordar que tenemos un Padre Celestial que siempre está dispuesto a ayudarnos, a rescatarnos. Y creo que esa es la condición del corazón que hace que ellos sean así. El saber, ¿verdad?, que estuvieron en un punto donde nadie, tal vez nadie, volteaba a verlos, nadie apostaba por ellos, nadie se interesó en sus vidas, y saber que hubo alguien, que es Jesús, que extiende su mano de perdón, de misericordia, y restaura la vida de aquel que puede confiar en él. Entonces yo creo que ese es el motivo en relación a eso. Cuando uno ha valorado lo que Jesús ha hecho en la cruz y comparado con la vida que uno pudo haber llevado, los errores que uno pudo haber cometido, o las causas o lo que hemos vivido, y reconoces que la gracia, el amor, la misericordia de Dios puede darte una nueva vida, puede levantarte, puede consolarte, entonces yo creo que la única respuesta de ese corazón, de esa persona, va a ser el gozo y la alegría de saberse amado, de saberse perdonado, y de saber que hay alguien que se preocupa por nosotros, que tenemos un Padre Celestial y a su Hijo que nos ama. Y creo que eso es lo más impresionante, ver que hoy por hoy es esto que estamos renombrando y de lo que estamos festejando en este fin de semana o recordando en este fin de semana, eh, es tan importante porque esto que sucedió trae vamos, hizo ese pacto para que hoy por hoy siga teniendo efecto en las personas y Dios pueda cambiar la vida de cualquiera, sea drogadicto, sea lo que sea, y pueda sacarlos de ahí, o perdonarlos, lavarlos, limpiarlos y hacerlos una nueva criatura, ¿no? Pero bueno, continuamos. Entonces, el jueves, Vamos al jueves, el jueves, y antes de entrar al jueves, que es el día de la Santa Cena, del acto donde Jesús se sienta con sus discípulos y les anticipa lo que va a suceder, pero también les da una muy buena noticia, que también es una buena noticia para nosotros, que es que Jesús instituye el nuevo pacto para el hombre. La Biblia dice que Jesús es el único intermediario entre Dios y el ser humano. No hay otro camino, Jesús es el camino, la palabra lo dice, pero Él es el único intercesor oficial, ¿verdad? Y único
que se presenta ante Dios para abogar por nuestros pecados a favor nuestro, para perdonarnos, para restituirnos. Y esta noche Él declara algo en esta cena, que es que el nuevo pacto está fundado y está basado en el derramamiento de su sangre. Cuando Jesús derrama su sangre en la cruz, ¿verdad? Está abriendo la puerta para que nosotros podamos entrar a la gloria, a la eternidad con Él, para que nosotros podamos tener salvación. Y ese acto marcará el cambio en la humanidad para la humanidad. La Biblia dice que por un hombre, ¿verdad?, entró el pecado a la tierra, al ser humano, a la naturaleza humana, pero también por un hombre entró la salvación, y ese hombre es Jesús. Nosotros debemos valorar mucho. Ahorita que decías, nosotros celebramos, sí, celebramos. Es una celebración para nosotros. Sabemos que fue un acto cruel donde Jesús sufrió, entregó su vida, fue humillado, fue golpeado, y lo recordamos, y eso trae a nuestro corazón ese sentimiento de agradecimiento por lo que Él padeció, por lo que Él sufrió. Pero luego viene el final del cuento, digámoslo así, ¿verdad? Que es un final feliz. Es el final que Dios quiso que tuviera la humanidad, y es el final para todos nosotros. ¿Puede ser un final feliz tu vida? Sí, puede ser un final feliz, porque Jesús lo obtuvo en la cruz. Y la celebración nuestra es que Jesús resucitó. Y cuando decimos que resucitó, tiene mucho que ver con nuestra vida, y mucho que ver con el plan, el propósito de Dios. Pero bueno, voy a regresar el jueves. Estando ahí, ¿verdad?, nosotros podemos ver cómo Jesús, conociendo, como lo hace ahora en la actualidad, la vida de todos los que están ahí, la vida de todos, de cada uno de nosotros, Él da siempre la oportunidad para seguir con Él, para seguir adelante. Y aún sabiendo que iba a ser traicionado, que iba a ser entregado, que lo iban a abandonar, que no iban a estar con Él cuando Él estuviera sufriendo, hablando de sus discípulos, y aún sabiendo que el mismo traidor estaba a su mesa, Él decidió cumplir la voluntad de Dios. Y para nosotros es un ejemplo, hermanos, porque vamos a estar siempre rodeados en esta tierra de cosas semejantes. ¿Verdad? ¿Quién no ha sido traicionado? ¿Quién no ha sido injuriado? Tal vez le han causado dolor y ha sido de forma intencionada, como en el tiempo en que Jesús fue llevado a la cruz. Y por eso nosotros consideramos que ese acto de amor representa para nosotros la fe, y para nosotros también representa un gran ejemplo. Si Jesús lo entregó todo por mí, ¿qué podría yo retener para Él? No, mi entrega tiene que ser total. Él merece nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestra gratitud. Y por eso lo honramos. Y el día viernes, como ya sabemos, ¿verdad?, Él es crucificado. Jesús, al estar en la cruz, pues menciona frases que siempre recordamos cada año por tradición, pero más que por tradición, por convicción, que esa es nuestra fe, de lo que Él declaró. Podemos hablar así largamente de esto, pero yo lo que quisiera resumir es en lo siguiente. Jesús, al morir, dejó establecido todo el orden que nosotros debemos vivir. Todos los principios, todos los fundamentos desde la cruz. A Él no se le olvidó nada. Esas frases enmarcan todos los sentimientos que Él quería externar y que quería dejar plasmados en su pueblo, en sus discípulos. El estar escritos en la palabra nos dice que son relevantes para nosotros, son importantes, nos edifican, nos motivan, nos animan. Y el hecho de estar muriendo en la cruz, agonizante, y tener la fuerza para declarar que el plan había sido concluido, que la obra había sido terminada, que a pesar de lo que le estaban haciendo, Él perdonaba a quienes le estaban haciendo daño, nos deja sentados para nosotros bases muy importantes para nuestra vida cristiana. Y el cristianismo, más que una religión, debe ser una actitud de vida, una forma de vida. Debe ser una convicción que nos lleve a vivir, no religiosamente, sino una vida cristiana, siguiendo las enseñanzas de Jesús, siguiendo las enseñanzas de Cristo. Y luego llegamos al domingo, que es el día de la celebración para nosotros, porque dice la palabra que Jesús resucitó.
La profecía de resucitar al tercer día, sus mismas palabras de Jesús, de al tercer día Él levantar un nuevo templo, una nueva iglesia, que es lo que vivimos ahora. Jesús vive en nuestros corazones, nosotros somos la iglesia, Él vive en este templo, ¿verdad? Que es nuestro corazón y en la vida de cada uno de ellos. Hoy es mucho más fácil que en aquel tiempo hablar con Dios, ser perdonado por Dios, ser encontrado por Dios. El acceso está abierto. Ya no hay nada que te lo impida, no hay nada que nos impida acercarnos a Él. Y en ese sentir que el Señor tuvo de venir, dar su vida por nosotros y abrir ese camino, así es como debemos de vivir. Si tú no lo conoces, pues yo te invito, te animo a que le busques, porque todos tenemos necesidad, todos tenemos esa necesidad de Dios. Y si tú lo conoces, te invito a celebrarlo, a celebrar que tú y yo tenemos esperanza, vida eterna, gozo, paz, alegría. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos viviendo, Dios es fiel, está ahí, cumple su palabra cuando el Señor dijo, yo voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Mientras que estemos en esta tierra, mientras que estemos vivos en Cristo, tendremos siempre esperanza y el gozo de la salvación. Pues así es. Y yo creo que una cosa importante, y yo te empezaba esto diciendo que hoy por hoy muchos se dicen, yo decía ser cristiano está de moda hoy, porque vemos muchas personas del ambiente secular, de cantantes, actores, y todos creen, declaran procesar una fe en Dios y una fe cristiana. Em, pero a veces, como decías ahorita, tocabas un punto que Dios nos, nos pone los puntos o las reglas de cómo es esa vida, ¿no? Cristiana. Y creo que dentro de eso, eh, yo quisiera invitar a las personas que dicen, sí, pues yo creo en Dios, yo creo, pero invitar a que entren más a fondo y vivan y traten de cambiar realmente su vida, su forma de vida a una vida que es la que Dios quiere para esas personas. Digo, porque de nada sirve que yo diga, pues yo creo en esto o yo creo que esto es bueno, pero si no lo sigo, digo, vamos, es como decir, ah, pues sí, esta dieta es súper buena, o sea, me va a ayudar en muchas cosas en mi salud, pero pues no la hago. O sea, realmente está esa dieta ahí, pero pues la conozco, la he visto, pero jamás la he probado. Jamás he probado hacer los cambios que tengo que hacer en mi vida para poder yo llegar a obtener los beneficios de esa. Ahora, Jesús con su muerte y su resurrección nos promete una vida eterna. Nos promete ir con Él al cielo. Y no solo eso, en la tierra nos promete que nuestra vida será bendecida, será próspera, será, tal vez no con lo material, pero sí en lo espiritual. Tendrás paz, tendrás gozo, tendrás estabilidad emocional, Amén. que hoy en día es tan importante porque hoy en día tantos problemas que vemos con personas con estrés, con ansiedad, que yo creo que después de la pandemia se desató mucho más. Hay demasiadas personas batallando con cosas en su vida que yo creo que si siguiéramos esos pasos que Dios nos deja o que Dios nos ha enseñado en su palabra, consejos que nos ha dado en su palabra, pudiéramos mejorar o tener una mejor vida. Bueno, y es que yo creo que ahí que hay que recordar algo importante. Eh, Mucha gente piensa que ser cristiano o tener la vida cristiana es qué voy a dejar de hacer, qué tengo que dejar de hacer. Y ese es el primer error, ¿verdad? Porque la vida cristiana no consiste en lo que dejas de hacer. O sea, hay gente que no tiene la fe en Cristo, que no, a veces ni creen en Dios, pero tienen una vida moral perfecta. No Ujú. fuman, no Sí. toman, no dicen malas palabras
Y como ellos mismos dicen, ¿verdad? Yo no robo, no mato, no le hago daño a nadie, pero Y no muchos viven dicen, para Cristo. soy mejor que un cristiano. Me Sí, comporto sí, mejor sí, que un sí. Y cristiano. puede ser que haya casos donde se Sí, comporten sí, mucho no sé. mejor que un cristiano. Pero Lamentablemente pero qué falta? bueno, lamentablemente para estas personas, por eso el comentario, de que no es eso lo que te hace ser cristiano. Y hay gente que es así, no le interesa a veces tampoco conocer a Dios ni ser cristiano Ujú. específicamente, sino vivir de esa manera moral, ¿verdad? Perfecta, que no tiene nada de malo, pero que lamentablemente no quita el mayor problema de la persona, que es el pecado. Sí o sí, nosotros, por nuestra naturaleza, siempre vamos a cometer errores, el pecado estará acechándonos. Mientras que estemos en esta carne, podemos cometer errores todos, sin importar la condición en la que nos encontremos, la edad que tengamos, qué tanto sepamos o no sepamos de Dios. Esa es la verdad, la condición nuestra en esta carne, ¿verdad? El apóstol también lo dijo, es lamentable, decía, mi condición, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecador? Y la verdad es que en la carne, mientras que estamos en esta carne, estamos propensos por naturaleza, por esa naturaleza que tenemos caída, de pecar. ¿Qué nos ayuda a vivir la vida cristiana? Ser bueno no basta. Ser bueno no basta. No, porque, por ejemplo, también otro error también dentro de la vida cristiana. Pensar que mi buena conducta sube mi santidad Mm. y no tiene nada que ver una cosa con otra. Un cristiano puede tener muy buena conducta y no tener la santidad que Dios quiere. Ese es otro error. ¿Cómo se consigue la santidad? La santidad viene solo de Dios. Y hay un principio bíblico. Dice el Señor en su palabra, santifícalos, trae santidad a sus vidas, ¿verdad? Santifícalos en tu palabra. Lo que trae santidad a la vida de las personas es la palabra de Dios. Santificarse significa conocer a Dios, saber de Dios, leer la palabra y luego una parte muy importante que es así es el centro medular de la vida del cristiano, que es vivirla. Vivirla. Y la gran diferencia para nosotros como cristianos es qué tan comprometidos estamos con Dios. Todos hemos recibido la salvación, los que somos cristianos, hemos recibido la salvación, pero ahora necesitamos que todo aquello que conocemos, que todo lo que hemos aprendido, que todo lo que ya entendimos por la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida, podamos vivirlo. Si nosotros vivimos lo que ya aprendimos del Señor, con toda seguridad lo que se va a producir en nuestra vida va a ser santidad. Y podemos relacionar la santidad con muchas cosas, pero lo que Dios desea, anhela, es que nosotros tengamos esa pureza cuando tratamos con Él, conociendo su palabra, poniéndola en práctica, llevándola a cabo, y tenemos esa confianza de acercarnos con Él sin el peso del pecado, sin el remordimiento de conciencia, sin tener el asunto de que si puedo o no puedo hacer tal cosa. Cuando un cristiano dice, bueno, ¿hasta dónde puede llegar mi libertad? ¿Verdad? ¿Hasta dónde me alcanza la gracia para hacer o deshacer? Entonces ahí ya no estamos poniendo nuestros ojos en Jesús ni en la fe. Estamos poniendo nuestros ojos Eso es muy, en la libertad, eso es ¿verdad? muy de un tema muy actual, digo que será podría ser un Otro post. otro capítulo, pero es algo muy real hoy por hoy. Eh, yo el otro día, ayer, ayer que grabábamos, bueno, que estábamos haciendo en vivo, surgió algún comentario así con Joel y le decía yo bromeando, le dije, bueno, pues a ver, ¿eres Team Gracia o Team Ley? A ver, ¿la gracia o la ley? ¿Qué es lo que...? Porque pareciese que hoy es tan fácil escudarse. Yo siento que eso es escudarse bajo ese beneficio, podríamos decirlo así, yo podría llamarlo así, que Dios nos dio de tener su bondad y su gracia, porque pues sabía que no la íbamos a hacer, o sea, el plano es muy difícil, o sea, sabe que nos conoce tan bien en nuestra mente humana que de estos ingratos no la van a armar, o sea, tengo que darles una estrellita de Mario, un plus ahí,
para que lleguen, porque si no estos ingratos no van a llegar al cielo. O sea, yo pienso que eso es la gracia y no es como me la voy a llevar en el filo de la navaja. Me he hecho unas copillas en el sábado y el domingo voy a la iglesia. Decía un pastor de allá de mis tíos en Houston, que es una frase muy, el pastor Armando Arao, creo que se apellida, y él decía sus predicaciones y siempre lo recuerda a Luis, un saludo a Beto, ahí en Houston, pastor del Salmo 91, creo que se llama en la iglesia. Eh, 150. 150, perdón, Salmo 150. Este, y decía el pastor, es el cristianos wishy-washy, porque las lavanderías allá decían wish and wash, wish and wash, entonces decía wishy-washy, cristianos wishy-washy, que pues se ensucian y se lavan, ¿no? Al día siguiente se ensucia y se lava, se ensucia y se lava. Pareciese que es tan normal eso, pero yo pienso que Dios nos llama, así como has dicho y lo has explicado muy bien, a llevar una santidad dentro, o tratar de llevar una santidad dentro de nuestro cristianismo, nuestra creencia, para hacer luz en las tinieblas, ¿no? Dice la palabra, para hacer sal, que le dé sabor a la tierra, ¿no? O sea, ser una diferencia. Yo creo que todo eso nos habla de ser diferentes. ¿Cómo puedes predicar? Yo siempre he pensado, ¿cómo puedes predicar tú un evangelio? ¿Cómo puedes decir tú, Cristo cambia, Cristo salva, cuando no te has cambiado ni tú mismo, bro? O sea, y yo digo tú mismo porque yo sé que Dios es el que cambia, pero pues Dios ya te cambió, pero tú continúas queriéndote ir a enlodarte otra vez, ir a meter las patillas al lodo y luego lavarte los pies y decir, no, pues soy cristiano, ¿no? O sea, realmente creo que vivir así es una situación muy, hasta cierto punto cómoda para algunos. Ahora no podemos decir ni asegurar de que esas personas no van a ir al cielo, ¿no? O sea, creo yo, a lo mejor Dios en su infinita misericordia, que nosotros no la tenemos, porque si por nosotros fuera ya los hubiéramos mandado directito a otra parte, a lo mejor, pero en su infinita misericordia, tal vez, pues sí, entren, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, a lo que iba yo es, ¿cómo puedes compartir, cómo puedes ganar al mundo viviendo así? Entonces yo creo que realmente Dios nos habla a ser mejores cada día. Es, Amén. es como, pienso yo, es como cuando, pues ¿para qué estudias, no? Es como decir eso, es como tener una mente de, pues ¿para qué estudio si como quiera me voy a morir un día? O sea, no, ahora sí como diría una frase de un señor ya grande, que se hace llamar mi padre. No, que es mi papá, que podría decir una frase muy, a lo mejor muy suya, ¿no? De que vine sin nada y sin nada me voy, ¿verdad? Pues frase muy antigua, a lo mejor de muchos señores ya de antes, y que yo no traje nada y no me voy a llevar nada, y no quiero nada. Entonces, pero vivir así, pues, ¿qué sentido tendría? Bueno, aquí hay que recordar algunas cosas, entre muchas cosas, porque explicarlo sería algo más profundo, pero de forma práctica algunas cosas que debemos recordar. Primero, que el hombre tiene libre albedrío. Entonces, Dios creó al hombre así. Cada uno de nosotros tenemos eh, el poder de tomar nuestras propias decisiones y decidir, ¿verdad? Como cristianos o como no cristianos, qué queremos hacer con nuestra vida, ¿verdad? Dios no viene y nos eh, lleva a fuerza con Él o nos obliga a actuar de una manera u otra. Dios no lo va a hacer nunca. Entonces es una responsabilidad de cada ser humano las decisiones que toman como cristianos y como que no, como no cristianos. Entonces, como cristianos, nosotros ya hemos probado algo que es muy importante para nuestra vida, que es la libertad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
¿De qué? Pues de la ley del pecado, ¿verdad? De todo lo que implique maldad, de todo lo que implique daño. Entonces, cuando un cristiano trata, por ejemplo, de vivir la vida en sus fuerzas, yo creo que es ahí donde puede que venga el desánimo, el desaliento, de decir, no, no lo logré, no lo completo. Pero la verdad es que si nosotros vivimos la vida libre que el Señor nos ofrece, y esto va de la mano con lo que aprendemos de Él, si vivimos lo que aprendemos de Él, de la palabra, de las enseñanzas, sus principios, sus fundamentos, automáticamente vamos a empezar a vivir una vida agradable para Él, así, de forma natural. Por eso Jesús habló de los árboles, ¿verdad? ¿Cómo conoces un buen árbol? Pues por el fruto, ¿verdad? El fruto se te dice qué tipo de árbol es. Y hay múltiples ejemplos no clásicos de que no vas a pedir, y Jesús mismo los usó, ¿verdad? No vas a pedir a un manzano, ¿verdad? Que de naranjas, pues no, nunca va a dar naranjas. Bueno, lo mismo es el corazón de la persona. Y aquel que ha conocido a Cristo, nos conviene poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos entendido de Dios, lo de su palabra. Porque si no lo hacemos, lo único que va a pasar es que vamos a vivir lo que Dios no quiere que vivamos, Ujú. consecuencias de nuestros errores, de nuestras malas decisiones. Mucha gente se va de la iglesia porque se cansa de la vida cristiana, ¿verdad? No, no puedo con esto, no puedo dejar eso, pero la verdad es que todos son pequeñas decisiones. O el clásico estaba mejor allá. También porque piensas que no tenías problemas, Ujú. ¿verdad? Que no había estos problemas. Y la verdad es que la vida cristiana, lo mejor que tenemos de la vida cristiana de Dios es la libertad, la misericordia, la gracia que nos hace vivir, la posibilidad de vivir esa vida en Cristo, eh, donde va a haber problemas, donde va a haber las mismas situaciones que viven las personas que no lo conocen, que no lo tienen, pero con la diferencia de que Dios va a estar ahí. Ujú. Y eso va a cambiar todo en tu vida. Ahora, otra cosa que tenemos que recordar referente a eso es que para los cristianos, debemos recordar siempre que dentro de la iglesia, gente que conocemos cristiana, todos nosotros tenemos un nivel de cristiano. Y no me refiero al conocimiento o a las capacidades, dones, talentos, ministerios, esos son nuestras cosas y son regalos de Dios. Me refiero a que con esa libertad que Dios nos dio, nosotros decidimos qué tanto nos comprometamos con Él, ¿verdad? ¿Por qué Dios usa a aquel hermano allá? Bueno, o sea, a lo mejor es un don, es un talento que Dios le dio, pero hay una cosa también, cuánto decidimos entregarle a Dios de nuestra vida, ¿verdad? Y a eso en la Biblia se le llama madurez. Debemos recordar que dentro de la iglesia cristiana en general, o sea, la iglesia en general, vamos a encontrar que hay cristianos que son como niños, otros que son como adolescentes y otros que ya están maduros, ¿verdad? Y en Sí. esos niveles es lo que las cosas que nosotros vemos dentro de la iglesia. Tú tienes un niño, ¿verdad? Que sabe poquito, pues hace berrinche, se porta mal, eh, quiere y no quiere, bueno, ahí está ese nivel. Y luego, si tú vas a un adolescente, pues ves que es desordenado, no atiende las señales, quiere hacer su voluntad, bueno, así hay muchos cristianos. Y el ideal es que lleguemos todos a la madurez, Ujú. donde ya entendimos de qué se trata, ya sabemos cómo debemos vivir y con el corazón y con el deseo de nuestra vida, pues ahora tomamos esas decisiones de vivir para Dios. Pero esa es la idea. Por eso no podemos juzgar a alguien si se va a ir o no al cielo, porque para empezar es algo que no nos toca a nosotros. Jesús fue bien claro, ¿verdad? Que a nosotros no nos toca juzgar a nadie, Sí. sino, sino ayudar a las personas a que tengan ese encuentro con Jesús, y con esa forma de vida, que tengan una oportunidad de vida. Obviamente también habrá gente cristiana y no, y sobre todo la que no es cristiana, pues que no le parece atractivo la vida cristiana, Sí. que le parece aburrida, que le parece sin sentido. Algunas van más allá y dicen, no, pues, ¿cómo vas a vivir para el pastor o para la iglesia o para esto? Pensando, ¿verdad?, que la relación con Dios tiene ese fundamento. Y no,
Jesús es bien claro en su palabra. Dice, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de vuestra fe. Y eso es lo que importa. Si nosotros queremos tener esa experiencia con Dios, que Dios actúe en nuestra vida, debemos tomar la decisión de ir a Jesús, entregarle nuestra vida y poner nuestra fe en Él. Y Él con toda seguridad no nos va a fallar. Pero el Así es. tema sí es bastante amplio, sobre todo en estas fechas. Y respecto a lo que hemos oído a veces de que cualquiera, pues hoy está de moda ser cristiano, pues sí, de verdad suena chic, suena buena onda, suena bien, porque si esto hubiera sido en los tiempos en que le costaba la vida o los lugares donde te cuesta la Sí, vida claro. ser cristiano, no creo que muchos fuéramos a lo mejor muy poquitos Sí. o no fuéramos tantos, ¿verdad? Porque es la realidad. Sí hay lugares y todavía hay lugares, lamentablemente, en el mundo donde esto te puede costar la vida. Ujú. Y en la actualidad, pues ya suena muy moderno, suena muy de moda, pero yo sigo pensando que Dios es tan grande y es tanto su amor y su misericordia por el mundo que es capaz de llevar su palabra por medio de quien sea a todos niveles, a todos los niveles, incluyendo los medios artísticos, la política, donde quiera vas a encontrar tú que Dios llegó ahí con una persona, Ujú. con su mensaje, con su palabra. A lo mejor no es la mejor persona, puede ser, ¿verdad? Porque lo acabamos de decir hace un momento, todos tenemos un nivel de fe, un nivel de entrega con Dios, Mm. que es lo que nosotros vemos en las personas. Pero el principal propósito de Dios es llevar el mensaje, la palabra, ¿verdad? De que hay esperanza, de que tenemos esperanza y la gente, nosotros debemos aprender a confiar en Dios. Pues así es. Digo, estaba pensando en eso y ahorita que decías eso, venía a mi mente eso de hasta, dice el pastor, Dios usó hasta un burro para, No quise decirlo, yo nada más lo pensé, no quise decirlo, Dios pero usó hasta un Dios se puede burro. valer de lo que Sí, sea. exacto, o sea, y la palabra también dice, pues si no, a las mismas piedras hablarán, ¿no? Creo que a veces Amén. también hay una crítica ahí que a veces hacemos o hacen algunas personas de decir, oye, ¿cómo esta persona va a andar diciendo que Dios esto, que Dios lo otro, que Dios puede cambiar? Ok, pero míralo, o lo empiezas a ver los defectos, ¿no? De la persona, pero muchas veces he pensado, ok, sí, pero tú no lo estás haciendo, o sea, no, realmente no estás en la posición de llegar a esa persona o no lo quieres hacer. Hay de dos sopas, ¿no? Pero, pues al final de cuentas, Dios usa todo y va a usar todo para que llegue el mensaje hasta el fin del mundo, ahora sí. Amén. Sí. Y pues yo creo que pues es algo que es bíblico. Cuando eso suceda, tal vez es cuando Dios tome el tiempo en el que Él regresará, ¿no? Cuando todos hayan escuchado y hayan llegado el mensaje a todos y hayan decidido si quieren seguirlo o no quieren seguirlo. Pero ese es otro tema también. Sí, Pero el medio es lo de menos, sí, ¿verdad? El medio es lo de menos. Lo importante es creer el mensaje, porque hoy en la actualidad, hoy más que nunca, hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas, muchas corrientes que están incluso abiertamente acerca, contrarias acerca del origen del cristianismo, si somos la iglesia verdadera, si esto, si el otro. Y yo creo que perdernos en ese tipo de discusiones, pues no nos va a llevar a nada, creo que ¿verdad? vamos a regresar al punto de que, bueno, no sé, yo he pensado, ve mi pensamiento personal, no me juzguen, pero creo que vamos a llegar en no sé cuándo, no sé en qué momento de la historia de esto, creo que va a llegar el momento en el que todos vamos a concordar en este punto de lo que estamos celebrando hoy, que el sacrificio de Jesús es lo que nos une, independientemente de doctrinas, independientemente digo, yo sé que dentro del cristianismo
que protestante, pues todos concordamos en eso, todos tenemos, yo creo que todos, o si no es que la mayoría, todos tenemos como base eso, ¿no? Creer en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, eh, y creer que la salvación viene por medio de Jesús y por su muerte y su resurrección. Pero creo que sí va a haber un momento en el cual yo creo y pienso que se va a unir todo el pueblo en esa fe, en una misma, en algo, es algo que al final tan importante, que tuvo tanta importancia o ha tenido a lo largo de la historia desde el momento en que sucedió hasta hoy, que al final todos concordarán y se unirán en ese punto. Eh, a lo mejor ya está y ya la mayoría es así, pero sigue habiendo pues diferentes puntos de vista, ¿no? Pero, pues bueno, ya para cerrar esto, eh, concordamos y celebramos la resurrección de Cristo Amén. este domingo. eh, y pues nada, que quiero que agradecerte primero y no sé si quieras dejar algún mensaje tal vez para aquella persona que dice, pues ello muy interesante, me has hablado mucho de que pues sí, Dios puede cambiar mi vida. Has hablado acerca de no vivir solamente yo en mi pensamiento, en mis fuerzas, querer cambiar. Creo que hay dos formas que Dios trabaja. Muchas veces empiezas con convicción y Dios va trabajando poco a poco, moldeando tu carácter y hay veces que Dios lo hace tajantemente y cambia tu vida. A mí me encanta cuando sucede eso porque realmente es el poder de Dios actuando sobre la vida de las personas. Cuando un día eran, eh, no sé, tenían algún desorden en su vida, adicción o lo que sea, y al día siguiente no. Un día tenían una enfermedad y al día siguiente no. Ha habido muchos casos así, pero hay casos que no, hay casos que son más despacio, más va trabajando Dios poco a poco, ¿no? Mm. Y a lo mejor esas personas pues batallan un poco más como lo dijiste, tal vez pues lo hacen más en sus fuerzas o tratan de mentalizarlo, ¿no? Creo, no sé si quieras para cerrar dar algún mensaje para ambas o y también un mensaje más bien para las personas que quieren acercarse a Dios o invitarlas, no sé. Amén. Bueno, pues primero decir que pensar en Dios es lo mejor que podemos hacer. Creer en Él, creer en que Jesús es Dios, que vino a este mundo, que vivió entre nosotros, que fue a la cruz con un propósito de pagar nuestros pecados, traernos redención, redimirnos del poder del pecado y entender que la vida cristiana es un proceso que se lleva toda la vida. ¿Cuándo va a terminar Dios de tratar con cada uno de nosotros, con los que hemos creído? Nunca. Mientras que estemos en esta tierra, seguiremos siendo edificados por Él, enseñados, instruidos. Así tengamos 20, 30 años, 40 años en el Evangelio, Dios no ha terminado. Siempre habrá algo que nosotros necesitamos mejorar, necesitamos entender. Y si tú eres cristiano, pues dejar y depositar tu fe firmemente en Jesús, creer su palabra, confiar en ella y tratar de aprender todo lo que podamos para poder edificar nuestra vida en su nombre, bajo su poder, con su Espíritu Santo, con su guía y vivir de una manera práctica lo que hemos aprendido. Vivir la palabra como cristianos nos va a ayudar un día a estar delante de Él. Vivir la palabra, lo que hemos aprendido, lo que hemos creído, lo que ya sabemos, ponerlo por obra y nosotros podemos un día ver el rostro de Dios. Y si no eres cristiano, pues invitarte a que entregues tu vida a Jesús, que creas en Él, es lo único que necesitas hacer. Vas a recibir su gracia, su perdón, vas a recibir aquello que tú necesitas en tu vida. Muchas veces es una cuestión física, mucha gente piensa que todos los que vinimos a Cristo fue pues un día están ahí porque fueron drogadictos, fueron borrachos, fueron esto, fueron lo otro y por eso están ahí, pero no siempre fue así.
Hay gente que vivimos alguna vez así, pero hay gente que nunca vivió así. Aquí lo que hay que reconocer, si tú no tienes a Jesús, es tu necesidad, porque tienes una necesidad de Dios. Esa es la realidad. Todos nosotros fuimos creados por Él y tenemos la necesidad de volver al Padre. Y el camino para volver al Padre es Jesús. Si tú reconoces esa necesidad que tú tienes de volver a casa, acepta a Jesús como Señor y Salvador, entrégale tu vida a Él y Él empezará esa nueva obra en ti. Después de que tú hagas eso, Él va a hacerse cargo de tu vida y día a día traerá esa transformación que dice. A veces pasa, como dices, de golpe, ¿verdad? La transformación inmediata, el inicio de tu transformación, porque lo acabo de decir hace un momento, es un proceso que no termina, vas a seguir creciendo siempre, vas a seguir entendiendo, comprendiendo más y podrás así también ayudar a otros. Y por último, pues animar a la iglesia a festejar, a celebrar que Jesús resucitó y que esa esperanza que Él nos ha heredado, esa esperanza viva que es la vida eterna, vivirla desde ahorita, creerla, vivir conforme a su palabra, disfrutar nuestra vida en esta tierra, en medio de las situaciones, los problemas, las enfermedades que puedas estar pasando, seguir confiando en Él, no te desanimes, no pierdas la esperanza, mantén tu fe en Jesús. El Señor es fiel con aquellos que ponen su fe en Él y Él no te va a fallar. Toma ánimo, toma nuevas fuerzas, habla con Él porque Él nos escucha. ¿En qué me quedé? Bueno, continuamos, nos cortó un poquito, pero bueno, cerrabas acerca de dando la despedida, Ok. estabas terminando de invitar a la gente a que conociera a Dios y se acercara A que a él, a conociera al conocerlo. Señor y que le diera la oportunidad en su vida y que confiara en Él. Y pues animarlos a seguir celebrando, recordar este evento, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es lo que le da fundamento a nuestra vida. Y vivir para Él dignamente, porque Él se lo merece, Él merece toda nuestra fe Así y es. toda nuestra entrega. Animarlos a continuar adelante. Amén. Pues bueno, pues gracias, como lo había dicho ahorita, por habernos acompañado, por Amén. haber dado el tiempo para poder hablar de este tema. Esperemos que no sea la última vez y esperemos que tener unos nuevos temas Amén. con Álvaro. Y pues bueno, les invito también a que sigan la página ahí, Tu Palabra, Mi Vida. Por ahí a veces la hemos pues, reposteado algunas veces. Y pues igual, si quieren seguir la página de Álvaro Zavala, también ahí pone algún contenido. Entonces, esperemos próximamente tenga más contenido dentro de las redes y pues darle las gracias por habernos acompañado en este tiempo, en esta hora que te dedicaron. Si lo vieron hasta el final, háganoslo saber, déjenos algún comentario y espero yo realmente que haya sido bendición para ustedes y que el objetivo de esto, más que nada, yo pensé para que tomara en los que tal vez no tenían el conocimiento o tal vez sí lo sabías, pero eh, meditar un poco en la importancia de lo que Dios hizo por nosotros al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Pues bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.